Bienvenido a un nuevo episodio de Mundo de Historias. ¿Recuerdan aquella aventura alucinante que vivimos juntos en el capítulo anterior? Judith, Daniel y César, nuestra intrépida pareja de exploradores y el enigmático fanático de lo oculto, se adentraron en una caverna y se encontraron cara a cara con una criatura de otro mundo. Pues prepárense para más. En este nuevo capítulo, seguiremos desentrañando los misterios que rodean a ese portal dimensional. ¿Qué nuevos descubrimientos les esperan? ¿Estarán solos en esta aventura? Comenzamos. La luz del restaurante bañaba la mesa donde se reunían Judith, Daniel y César. La atmósfera era cargada de expectación, mientras los tres amigos intentaban ordenar las piezas del extraño rompecabezas en el que se habían visto envueltos. Las tazas de café humeantes se enfriaban lentamente, igual que la emoción que aún ardía en sus corazones. César, con su habitual aire de misterio, jugaba con una servilleta entre sus dedos. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrían la mesa como si buscara una respuesta que solo él conocía. Judith, con una mezcla de asombro y temor, observaba al hombre que había compartido con ellos una experiencia que desafiaba toda lógica. Daniel, por su parte, se limitaba a escuchar, su mente divagando por los extraños acontecimientos de las últimas semanas. Recuerdo haber entrado por una pequeña cueva en unas barrancas cercanas, comenzó César, su voz grave y resonante. Era un lugar solitario y apartado, perfecto para mis investigaciones. Nunca imaginé que encontraría algo así. Judith y Daniel se miraron, intercambiando una sonrisa cómplice. Nosotros encontramos un portal en un sendero mientras corríamos, explicó Judith. Era como una grieta en la tierra, que nos absorbía hacia adentro. La conversación se prolongó durante horas, cada uno aportando nuevos detalles a la historia. La noche caía sobre la ciudad, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Hablaban de la criatura reptiliana, de las extrañas estructuras de la caverna y de la sensación de estar siendo observados. A pesar de la gravedad de los hechos, un hilo de humor corría por la conversación. Recordaban los momentos de miedo, pero también los de asombro y fascinación. Y aunque no podían negar que habían vivido una experiencia única, una parte de ellos seguía sin creer lo que había sucedido. Los días posteriores a su encuentro, Judith y Daniel se sumergieron en una vorágine de emociones encontradas. La emoción de haber vivido una experiencia tan extraordinaria se mezclaba con el miedo a lo desconocido y la incertidumbre sobre el futuro. La presencia de César en sus vidas había añadido un nuevo elemento de intriga, y los tres amigos se reunían con frecuencia para compartir sus teorías y especulaciones. Fue en una de estas reuniones cuando Jacobo, un investigador independiente con una reputación en el mundo de lo paranormal, se unió a ellos. Con su mirada penetrante y su voz pausada, Jacobo había escuchado rumores sobre extrañas luces y avistamientos en las montañas cercanas a San Andrés. Intrigado por estas historias, había decidido investigar por su cuenta. He estado estudiando las leyendas locales durante años, explicó Jacobo, mientras hojeaba un antiguo manuscrito. Hablan de una base subterránea, un lugar donde se realizan experimentos secretos. Algunos dicen que incluso han visto ovnis en la zona. Judith y Daniel se miraron, sorprendidos. Las palabras de Jacobo resonaban con sus propias experiencias. Quizás esa base esté conectada con el portal que vimos, sugirió Daniel. César asintió con la cabeza. Es posible, y si es así, podríamos encontrar respuestas a muchas de nuestras preguntas. Después de una larga discusión, los tres amigos decidieron unir fuerzas. Jacobo se encargaría de investigar las leyendas locales y recopilar toda la información posible sobre la base subterránea. Judith y Daniel, por su parte, utilizarían sus conocimientos sobre el portal para intentar encontrar una nueva entrada. Tenemos que ser cautelosos, advirtió César. No sabemos qué peligros nos esperan en ese lugar. Sin embargo, la emoción de la aventura superaba cualquier temor. Los tres amigos estaban decididos a descubrir los secretos que se ocultaban en las profundidades de las montañas. El sol del mediodía bañaba la cañada, creando un contraste agudo con la oscuridad que se avecinaba. Judith, Daniel, César y Jacobo se adentraban en el estrecho desfiladero, cada paso que daban los sumergía más en una atmósfera opresiva. Las paredes rocosas, cubiertas de musgo y líquenes, parecían cerrar sobre ellos, y el eco de sus pasos resonaba con una intensidad inquietante. César, a la cabeza del grupo, se detenía frente a una pequeña abertura en la roca. Por aquí, susurró, su voz apenas audible sobre el rugido del río que serpenteaba por el fondo de la caverna. Con el corazón en un puño, los cuatro amigos se agacharon y entraron en la oscuridad. Al principio, solo podían distinguir sus propias sombras, pero poco a poco sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Las paredes de la caverna estaban adornadas con extrañas inscripciones luminiscentes, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y a algo más, algo indefinido que les heló la sangre.
Al llegar a una gran cámara subterránea, se encontraron con un espectáculo que les dejó sin aliento. En el centro de la sala, suspendida en un líquido translúcido, se encontraba la criatura reptiliana. Sus grandes ojos negros los miraban fijamente, y una sensación de temor se apoderó de ellos. César, sin dudarlo, se acercó a la criatura y cerró los ojos. Al cabo de unos momentos, los abrió y se dirigió a sus compañeros. «Dice que está esperando nuestra llegada», explicó, su voz temblorosa. «Ha estado aquí durante siglos, esperando que alguien lo encontrara». El reptiliano, a través de la telepatía, comenzó a compartir sus conocimientos con César. Habló de civilizaciones antiguas, de viajes interestelares y de tecnologías que superaban cualquier cosa que los humanos pudieran imaginar. Reveló que poseía información sobre el origen de la humanidad, sobre la naturaleza del universo y sobre el potencial de la especie humana. Daniel, que había desarrollado una conexión especial con la criatura, se sorprendió al comprender la magnitud de los conocimientos que estaban a su alcance. Sin embargo, también sintió un profundo temor. Estaban preparados para asumir la responsabilidad de este conocimiento. Podrían utilizarlo para el bien de la humanidad o acabaría destruyéndolos. Jacobo, por su parte, estaba exultante. Sus teorías habían sido confirmadas, y ahora tenía acceso a una fuente de información inagotable. Pero también era consciente de los peligros que esto implicaba. Este conocimiento podría cambiar el mundo, dijo, su voz llena de asombro y cautela. Judith, la más escéptica del grupo, observaba a la criatura con una mezcla de fascinación y miedo. ¿Podría confiar en esta entidad alienígena? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? A medida que la noche avanzaba, la conversación se hizo más profunda y más compleja. El reptiliano les advirtió que el conocimiento que les ofrecía era una espada de doble filo. Si no eran cuidadosos, podrían desencadenar una catástrofe a escala planetaria. Al salir de la caverna, los 4 amigos se sentían abrumados por la magnitud de lo que habían descubierto. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Y mientras caminaban hacia la salida, no pudieron evitar preguntarse, ¿están preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones? 15 días habían transcurrido desde aquel impactante encuentro en la caverna. César había desaparecido sin dejar rastro, y una inquietante sensación de vacío se había apoderado de Judith y Daniel. Jacobo, por su parte, se había vuelto una sombra de sí mismo. Daniel yacía en su cama, la pantalla de su ordenador iluminando débilmente su rostro. Un correo electrónico, proveniente de una dirección desconocida, parpadeaba en su bandeja de entrada. Con el corazón acelerado, lo abrió. El mensaje era conciso y directo: necesitamos los detalles del portal. ¿Cómo se llega? Tu colaboración será recompensada. Una oleada de frío recorrió su espina dorsal. ¿Quién había enviado este mensaje? ¿Cómo habían conseguido su dirección? Judith, por su parte, se encontraba en la comisaría, reportando la desaparición de César. El agente a cargo, un hombre de mirada fría y expresión impasible, escuchó su relato con escaso interés. Señora, desaparecen personas todos los días, respondió de forma brusca. Si tiene alguna nueva información, no dude en comunicárnoslo. Mientras tanto, en casa de Jacobo, una escena caótica se desarrollaba. Agentes del gobierno, con rostros impasibles y movimientos precisos, registraban su estudio. Libros, documentos, dispositivos electrónicos, todo era meticulosamente examinado y empaquetado. Jacobo, impotente, observaba cómo su trabajo de toda una vida era destruido. Todo esto es un error, protestó Jacobo. Solo quiero compartir mi conocimiento con el mundo. Uno de los agentes se acercó a él y le susurró al oído: el mundo no está preparado para este conocimiento, Jacobo. Es mejor así. Judith y Daniel, al enterarse de lo sucedido con Jacobo, se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Alguien poderoso quería silenciarlos y ocultar la verdad sobre el portal. No nos detendremos, afirmó Daniel con determinación. Vamos a descubrir qué está pasando y por qué quieren callarnos. Judith asintió con la cabeza. Tenemos que encontrar a César. Él es nuestra única esperanza. Juntos, decidieron unirse a Jacobo y formar una alianza. Juntos, lucharían contra las fuerzas oscuras que querían mantenerlos en la ignorancia. El sol de la tarde bañaba el camino de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo a su paso. Judith y Daniel pedaleaban a un ritmo tranquilo, disfrutando de la brisa y de la compañía del otro. De repente, Daniel frenó en seco, su rostro reflejando una mezcla de asombro y temor. Judith, creo que estoy viendo cosas, dijo, su voz apenas audible. Veo a Juan acercándose, con ese nuevo outfit que le compró su novia. Y, mira, ahí viene ese coche rojo que tanto te gusta. Judith lo miró incrédula. ¿De qué estás hablando? ¿Estás seguro? Daniel asintió con la cabeza, su mirada fija en el horizonte.
No sé cómo explicarlo, pero es como si pudiera ver un poco más allá. No es el futuro, pero puedo percibir lo que está a punto de suceder. En ese momento, Juan apareció a lo lejos, luciendo un nuevo conjunto de ropa. Y justo detrás de él, un descapotable rojo brillante se acercaba a toda velocidad. Judith, sorprendida, no pudo evitar soltar una carcajada. Creo que te estás volviendo loco, Daniel, dijo, aunque en el fondo sentía una punzada de inquietud. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, Jacobo caminaba por un sendero polvoriento. La curiosidad lo había llevado hasta una antigua casona de adobe, en ruinas y rodeada de vegetación. Intrigado, se adentró en la propiedad. El interior de la casa era oscuro y polvoriento, pero Jacobo logró encender una linterna y comenzar a explorar. Las habitaciones estaban vacías, llenas de polvo y telarañas, pero en el sótano encontró algo que lo dejó sin aliento. En una pequeña oficina, encontró una mesa de trabajo repleta de papeles, libros y fotografías. Entre los papeles, reconoció la caligrafía de César. Había notas sobre las cañadas, diagramas de la caverna subterránea y fotografías de la criatura reptiliana. Pero lo que más lo sorprendió fue una tablet antigua. Al encenderla, descubrió que el historial de búsqueda estaba lleno de términos como portal interdimensional, civilizaciones extraterrestres y conspiración global. Además, encontró el canal de YouTube de Jacobo y otros sitios web relacionados con sus investigaciones. Jacobo comprendió entonces que César había estado investigando mucho más de lo que había revelado. Y que alguien, o algo, lo había silenciado. Al mismo tiempo que Jacobo hacía este descubrimiento, Judith recibía una llamada en su teléfono. Era un número desconocido. Deja de buscar a César, dijo una voz masculina, fría y amenazadora. No te metas en lo que no te importa. Judith sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era evidente que estaban siendo vigilados. Y que el peligro era mucho mayor de lo que habían imaginado. Daniel se había encerrado en su habitación, obsesionado con desarrollar su nueva habilidad. Con los ojos cerrados, se concentraba en visualizar diferentes lugares, personas y objetos. Al principio, las imágenes eran borrosas y fugaces, pero con cada intento, se volvían más nítidas y detalladas. Vio a Judith paseando a su perro por el parque, a sus vecinos discutiendo en la calle, y, lo más inquietante de todo, a César. En su visión, César se encontraba en una habitación fría y oscura, rodeado de hombres vestidos con gabardinas negras y gafas oscuras. Los interrogaban, pero sus respuestas eran vagas y confusas, como si estuviera intentando proteger algún secreto. Daniel intentó acercarse más, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, despertándolo de su trance. Mientras tanto, Judith intensificaba su búsqueda de César en las redes sociales. Creó grupos en línea, compartió su historia en foros y contactó a periodistas locales. Pero todos sus esfuerzos parecían ser en vano. La policía, lejos de ayudarla, parecía más interesada en obstaculizar su investigación. Jacobo, por su parte, regresó a la casona abandonada decidido a encontrar más pistas sobre César y el portal. Revisó cada rincón de la casa, analizando las notas y los dispositivos electrónicos que había encontrado. Pero por más que lo intentara, no pudo encontrar ninguna clave para desbloquear la tablet o los ordenadores. Era como si alguien hubiera borrado toda la información importante. Frustrada, Judith decidió visitar a Jacobo. Al contarle sobre las visiones de Daniel, ambos se dieron cuenta de que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. Pero también comprendieron que estaban siendo observados. Al día siguiente, agentes del gobierno visitaron por separado a Judith y a Daniel. Les hicieron preguntas vagas sobre sus actividades recientes y los amenazaron con consecuencias si no cooperaban. Daniel trató de describir sus visiones, pero los agentes se burlaron de él, tachándolo de loco. Sabemos lo que están buscando, dijo uno de los agentes, su voz fría y amenazadora. Y si no nos ayudan a encontrarlo, les aseguro que se arrepentirán. A pesar de las amenazas, Judith y Daniel se negaron a ceder. Sabían que estaban en peligro, pero también sabían que no podían rendirse. Juntos, decidieron formar un plan. Utilizarían la habilidad de Daniel para localizar a César y la información encontrada por Jacobo para desentrañar el misterio del portal. El sudor resbalaba por la espalda de Daniel mientras ejecutaba una serie de flexiones. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar. Las visiones habían vuelto con más fuerza, y esta vez, la imagen de César era más clara que nunca. Lo veía en una habitación fría y metálica, rodeado de hombres vestidos de negro. César hablaba, gesticulaba, pero las palabras eran ininteligibles, un murmullo confuso que se desvanecía en su mente. Judith notó la distracción de Daniel y se acercó a él.
¿Todo bien?, preguntó, preocupada. Daniel asintió con la cabeza, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Solo, estoy pensando en todo esto, murmuró. Mientras tanto, Jacobo, con una brújula en la mano y un mapa antiguo desgastado, exploraba las inmediaciones de la cueva. Había pasado horas buscando la entrada, pero todo parecía indicar que la tierra había ocultado su rastro. Frustrado, se sentó en una roca y sacó su teléfono. Necesitaba hablar con Judith y Daniel. Al recibir la llamada, Judith y Daniel dejaron el gimnasio y se dirigieron hacia la cueva. Al llegar, encontraron a Jacobo visiblemente preocupado. No puedo encontrarla, dijo, señalando la pared de roca. Es como si la tierra se hubiera tragado la entrada. Justo cuando estaban a punto de rendirse, escucharon voces. Eran los agentes. Habían encontrado el lugar y ahora buscaban la entrada. Judith y Daniel intercambiaron una mirada nerviosa. Tenían que esconderse. Escondidos detrás de unas rocas, observaron a los agentes examinar la pared de roca. Uno de ellos sacó un dispositivo y lo pasó por la superficie. Daniel cerró los ojos y se concentró. Necesitaba cualquier señal, cualquier pista. Y entonces, la sintió. Una vibración sutil, como un latido. Abrió los ojos de golpe. Está aquí, susurró. La entrada está justo detrás de esa roca. Los agentes, sin embargo, no encontraron nada. Frustrados, se retiraron. Judith y Daniel salieron de su escondite. Tenemos que encontrarla antes de que vuelvan, dijo Judith. Jacobo asintió con la cabeza. ¿Pero cómo? La entrada está oculta. De repente, Daniel sintió otra vibración. Esta vez, era más fuerte y más clara. Era un mensaje. Cerró los ojos y se concentró. El reptiliano dice que la entrada está cerrada, dijo, su voz temblorosa. Pero nos dará una nueva ubicación en el futuro. Judith y Jacobo lo miraron asombrados. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Jacobo. Nos alejamos de aquí, respondió Daniel. Por ahora, debemos mantenernos a salvo. Los tres amigos se alejaron de la cueva, sintiendo la mirada de los agentes en sus espaldas. Sabían que la batalla aún no había terminado. La búsqueda continuaría, y los peligros se multiplicarían. Pero juntos, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío. ¿Será que todo lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg? ¿Qué otras sorpresas nos depara esta historia? Descúbrelo en el próximo capítulo de Mundo de Historias. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Te esperamos.